Es el momento de los territorios. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de su programa Del Congreso al Territorio Campesino. En esta oportunidad estaremos hablando de la importancia de la apicultura en Colombia. Como conocemos todos y todas, las abejas juegan un papel importantísimo en la polinización y es importante estratégico para la soberanía y la seguridad alimentaria. Estaremos hablando con Telmo Martínez sobre la importancia de la apicultura y la perspectiva que tiene este sector para nuestro país. Bueno, que estamos con Telmo Martínez, zootecnista, apicultor, campesino. Sí, señor. Bienvenido, Telmo. Muchas gracias, senador. Bueno, como es costumbre aquí en nuestro programa del Congreso al Territorio Campesino, en las entrevistas iniciamos tomando nuestro delicioso café. Hagámonos amigos entonces. Este es un café del departamento de Nariño. Viene de la vereda El Alto, cultivado por manos campesinas. Es orgánico, es decir, es polinizado por las abejas, el tema que vamos a tratar el día de hoy. 30% se debe a las abejas. Bueno, Telmo, cuéntanos de tu vida, o sea, cómo llegaste a este tema de la apicultura, de por qué zootecnista, de dónde viene toda esa vocación, esa inclinación para que te hayas metido en este tema de las abejas. Bueno, yo soy la segunda generación de campesinos que crecieron por allá en el occidente de Boyacá, en el territorio Vázquez. Mi papá siempre estuvo como involucrado en ese tema de la política, el consejo y esas cosas. Y ahí sufrimos un desplazamiento forzado. Yo creo que fue como en el 77 que sufrimos un desplazamiento. Y hubo que viajar al norte del valle. Mi papá, por fortuna, encontró una finca cafetera abandonada, pero la desarrolló con ese conocimiento que tienen los boyacenses para hacer una finca cafetera. ¿Y cómo fue ese choque cultural? O sea, de Boyacá, que es productor de papa, de hortalizas, a llegar al norte del valle, que es otra cultura totalmente diferente. Pero producción de café. Boyacá en el occidente es la zona esmeraldera, eso es caliente, eso es el valle. Venían de otra... Veníamos del occidente. Del occidente. Totanche. Bien. Y sí, hay un choque cultural fuerte. De hecho, creo que el mundo paisa moldeó mucho de la manera de ser mía, incluso el hecho de estar vendiendo miel. ¿Pero qué? ¿Para mal o para bien? Ya le cuento, porque ahí hay un detalle. Como a los 14 años yo tuve ocasión de recibir como 3 ofertas de estar en el negocio productivo de este país. Y mi papá y mi mamá tomaron la decisión de que mejor me fuera a Bogotá. Muy bien. Y si no hubiera sido por eso, no sé en qué nivel estaría. Pero, o sea, ¿te viniste a Bogotá a estudiar o a...? Me enviaron a Bogotá a terminar 10º y 11, pero la disculpa de ellos era que yo viniera a ayudar a vender la miel de abejas de la que habíamos empezado a trabajar. Solamente andabas en malos pasos ya por allá en la vereda. Sí, ya me han invitado a hacer unos viajes a Buenaventura. Ajá, imagínate, sí. Claro, bueno, felicitaciones, o sea, porque esas decisiones de vida son importantes para el campesinado. El campesinado hoy tiene que resistirse a toda esa oferta, por ejemplo, de irse a cultivar coca, ¿no? Que es lo que también destruye la economía campesina, destruye las vidas campesinas. Felicitaciones, hombre. No, pero las felicitaciones son para mi papá. Bueno, realmente bien. hubo un momento en que mi papá, yo me recuerdo como a la altura del machete de él, un poquito como de 11, 12 años, y me recuerdo él diciendo, tomando la decisión, pensando en voz alta, si metía o no metía un cultivo, me imagino que era marihuana, pero no estoy seguro, en la finca en Caicedonia. Y pensando en voz alta, él tomó la decisión de que no lo iba a hacer. A los días sucedió el tema de que al ministro Lara lo mataron, ¿se recuerda eso? Claro que sí. Y el pueblo, que tenía todo el parque organizado con setos de coca, amaneció con eso cortado. Eso fue extraño ese momento. Duro. Pero bueno, ya digamos, metiéndonos en el tema, las abejas son muy importantes para la polinización de la caficultura. Ustedes la empezaron a utilizar
como complemento de la caficultura o la empezaron como ya digamos un negocio propio que rente recursos a partir de la producción de la miel? Mi papá era cafetero, como le dije, y en un momento dado la Federación de Cafeteros le ofreció a él participar de un programa que llamaron de diversificación agropecuaria. Desde el punto de vista como ellos lo presentaban, era disminuir como el riesgo del monocultivo del café. Y mi papá le ofrecieron participar del cultivo de naranjas o de las abejas. Le ofrecieron un crédito, recuerdo que eran como 50.000 pesos, y con eso él decidió abejas. Nos ofrecieron ahí ya un curso de apicultura y yo fui con él a ese curso. Así que mi papá y yo tendríamos como la misma experiencia de apicultura, pero obvio, él era el que llevaba el ritmo. Y nos hicimos apicultores. A las 2 semanas ya mi hermano también es apicultor, hoy día es mi socio. Y las abejas nos han dado la mano en todo, de ahí para acá. Ya estamos hablando del año 83 hasta hoy, casi 43 años. 43 años criando abejas y bueno, y viviendo prácticamente Del mundo de las abejas, mi papá se siguió con su finca, yo sí vivo del mundo de las abejas, mi hermano también. Yo, pues, ese viaje que me hicieron a Bogotá, pues me permitió ver la Universidad Nacional y por ahí entré a hacer zootecnia, aunque es casual, porque yo casi entro a hacer diseño industrial. Solo que no la encontré en la búsqueda del listado y encontré zootecnia, que me gustaba porque ha tenido la clase de zootecnia en noveno. Eso es un detalle importante. A los chicos hay que enseñarles a querer el campo en el colegio. De no haber sido por esa clase que me dio el profesor Jairo Sánchez, tal vez no habría sido zootecnia. Claro, porque la zootecnia se relacionaba mucho más con el negocio o con la actividad, digámoslo, ¿no? O con la experiencia de vida mía. Emprendido, sí, bueno. Sí, bien. Bueno, durante esos 40 años, ¿cuáles son las problemáticas principales que tiene esta profesión o actividad del cultivo, la cría de abejas? ¡Wow! Hay un montón de cosas, digamos, que han ido evolucionando. En un principio era un buen negocio. Los campesinos no sabían vender miel. Mi papá ayudó a copiar algunos kilos de miel y esos kilos acopiados los enviaban a Bogotá. Y entonces ahí apareció mi tío, que era estudiante de ingeniería, y yo mismo ayudando a vender. Entonces, en aquellos tiempos vender miel era más sencillo, o hacerse a la producción para venderla era más sencillo. Hoy día, pues hay otro tipo de problemas, ¿sí? Como problemas como que, problemas que han ido creciendo ahí como mientras nosotros vamos, como la metáfora esta de la rana que cae en el agua fría, que no salta, sino que se va calentando de a poquito. Eso nos ha pasado a nosotros con un tema particular, del cual seguramente estamos pidiéndole mucha ayuda a usted, senador, y a todo el Estado, que es el tema de la falsificación de miel de abejas, por ejemplo. Eso ha ido creciendo desde algo más o menos anecdótico en una o en otra tienda hasta hoy día. Yo, de hecho, hace 10 años hice un estudio de mercado alrededor del 85% de la oferta de productos de las abejas en Colombia es falsificado. Si hablamos de jalea real es el 90 y algo por ciento. A ver, entremos ya, digamos, ya como en los beneficios del consumo de la miel. O sea, ¿por qué la miel de abeja es diferente a la miel de caña, por ejemplo? Lo que pasa es que nuestro metabolismo ha evolucionado con la miel de abejas desde hace como unos 200.000 años. Entonces nosotros tenemos un cuerpo más adaptado al consumo de miel que al consumo de azúcar. Ahora bien, no quiere decir que el ser humano se pueda alimentar 100% de miel, pero la miel es una buena fuente de energía que en términos técnicos tiene un índice glicémico medio. Quiere decir que sube la glicemia, pero no tan exagerado como si lo hace la sacarosa, es decir, no llena la sangre de glucosa tan rápido, y ese índice hace que sea bueno comer miel. Pero adicionalmente, desde el punto de vista del terapéutico, la ciencia actual
y la ciencia antigua, la ciencia ancestral de muy diversas culturas demuestran que la miel de abejas es muy efectiva en cosas sencillas, por ejemplo, quemaduras. Por ejemplo, incluso aquí en el Hospital de la Samaritana, aquí cerquita, hace unos 15 años con mi profesora estábamos haciendo un trabajo de investigación con el grupo de investigación. Yo directamente no participé, pero se hicieron análisis evaluando el uso de miel de abejas para sanar heridas de quemaduras infectadas. Y eso no es solo acá, Rusia, Cuba, nos han dado ejemplo en eso. Bueno, alguna vez hablando con un profesor nos decía que la diferencia era que la miel de caña o de panel, o bueno, sí, de caña, tiene únicamente sacarosa, ¿no? Y La miel de tiene caña, azúcar. la panela. En cambio, la miel de abeja tiene 25 azúcares. Sí. Pueden ser más, pueden ser 140 azúcares. Sería el aumento, sí, entonces, pero esa es la diferencia, o sea, por eso es que la miel de abeja incluso le dan un poder afrodisíaco. Yo no voy a meterme en el lío de lo afrodisíaco. En general la gente... yo sí tomo café, papá. Muchas gracias. El tema afrodisíaco habría que dejarlo de lado un poco, pero a conciencia uno sí puede ver en el contenido nutricional de la miel de abejas una comida real. Hoy está de moda ese tema, comida real versus ultraprocesado. La comida, la panela y la miel son comida. Mientras que el azúcar de mesa es un elemento químico ultra puro, ¿cierto? 98.3% dice el marbete del bulto de concentración de azúcar. Y ahí tenemos un problema porque el azúcar viene a actuar sobre los receptores de la heroína. O sea, el azúcar viene a ser una molécula que es adictiva para los humanos, mientras que la miel, como tiene no solo ese montón de azúcares que acabamos de mencionar, sino otro montón de moléculas de sabores y de olores que bloquean el gusto y hacen que la gente diga, o la gente coge una cucharada de miel de abejas, la pone en la boca y dice, qué rico, miel. Para la segunda dice, miel. Y para la tercera dice, ya no quiero más. Esa capacidad que tiene la miel de abejas es fabulosa en términos de alimento, ¿sí? Un poco como lo que pasa con tomar jugo y comer fruta. O sea, nadie es capaz de comerse, qué sé yo, 2 kilos de piña, pero sí se comen un litro de jugo. Y el litro de jugo le sube la glicemia, mientras que la piña no. No, exactamente, sí. Bueno, indiscutible los beneficios para la alimentación de esta bendición que son las abejas para la vida. Sí, para la vida en general. O sea, porque no es únicamente la miel, o sea, es el polen, es la galea real, bueno, otros subproductos tan importantes. Hay una alerta mundial sobre las abejas. Sí. Las abejas están en vías de extinción, prácticamente. Esa es la alerta, ¿sí? O sea, sí, las prácticas de agricultura con los venenos, con los agroquímicos, si la deforestación, si la destrucción de los paisajes campesinos no se detiene, las abejas también se van a acabar. ¿Qué le pasaría al planeta si las abejas dejan de existir? Pues la pregunta es o sea, desde por allá de la cámara tal vez se ve esto aquí que tenemos, esto es hermoso. Y entonces, pues listo, nosotros nos comemos con gusto un plato de yuca o un plato de arroz. Pero si toda la vida la vamos a tener que sostener sobre ese plato blanco de yuca o de arroz, va a ser complicado. Pero incluso la yuca, por ejemplo, requiere polinización. Incluso la yuca florece y requiere polinización. La alerta, senador, es mucho más amplia, no solo las abejas, es en el sentido de todos los polinizadores. O sea, es un riesgo mucho más amplio en términos de murciélagos, en términos de colibríes, en términos incluso de moscas que también hacen polinización. Los insectos polinizadores, la abeja es maravillosa
La abeja apis mellifera, la que da miel, que todo el mundo conoce, la abejita maya, es como una especie de bandera de una especie carismática que llaman, pero ojo, que Colombia es un país que tiene, dice el Humboldt, 1450 especies de abejas. Y cuando hablamos de que los agrotóxicos, por ejemplo, causan una intoxicación, muerte de un apiario, pues no mataron el apiario específico, los 20 metros cuadrados donde uno tiene las abejas, sino que matan una zona alrededor, y alrededor entonces están todas esas especies de moscas, de colibríes, pues todo el listado de polinizadores. ¿Qué le puede pasar a un mundo sin polinizadores? Yo realmente, pues eso sería un proceso involutivo que nos llevaría, no sé, varios Claro, millones ahora que se acaba la comida, ¿no? O sea, porque la polinización es el proceso natural mediante el cual las plantas nos entregan la alimentación. Estos frutos, por ejemplo, si no hubiera polinización, no los tendríamos aquí en la mesa. A uno le podrían decir que el banano, por ejemplo, no se poliniza directamente, pero el banano originalmente se diseñó, la naturaleza lo diseñó con unas pepitas negras adentro, y esas necesitan el trabajo de algún polinizador. Bueno, entonces de ahí la importancia de que desde la institucionalidad se regule y se proteja, por ejemplo, a las abejas principalmente que estamos hablando, pero en general todos los polinizadores, porque tiene que ver directamente con la seguridad alimentaria del país, con la soberanía alimentaria de cualquier comunidad. Bueno, y en eso entremos a otro tema, Telmo. El día de ayer se realizó la audiencia que ustedes como apicultores le están exigiendo al Ministerio de Agricultura principalmente la implementación de la ley 2193 del 2022, que la conocemos comúnmente como la ley de las abejas. Bueno, o sea, ¿cuáles las solicitudes y las exigencias que están haciéndole ustedes como apicultores en este momento al actual gobierno? Bueno, lo que nosotros planteamos es que existe la necesidad de que el decreto reglamentario desarrolle la política del cambio, la política propuesta por el presidente. O sea, uno, como dijimos en la audiencia, uno echa de menos que el decreto, el 874, que es el que se pretende cambiar gracias a su ayuda, pero también gracias a un acuerdo previo con funcionarios del ministerio, por allá como en agosto que lo hicimos, ese nuevo decreto que construyamos debe pensar cosas que el presidente nos ha repetido todo el tiempo, como por ejemplo el diseño de la política alrededor del agua, el cuidado del agua. Ah, sí, el cuidado del agua. ¿Cuál agua? Pues el agua de las fuentes de agua de las fincas debe tener una protección, el bosque, y en ese bosque seguramente protegemos las abejas, pero eso no se ve reflejado hasta ahora en el decreto 874. ¿Qué otra cosa uno quisiera que se refleje? Por ejemplo, los métodos como se va a industrializar el producto y acumular riqueza en el campo. Eso nos lo dice el presidente durante todos los 3 años, y a mí me parece, creo que a algunos apicultores, colegas míos también, les parece que ese cambio nos lo están debiendo todavía, ¿sí? Nosotros no queremos atacar al gobierno de cambio, por lo menos la facción de apicultores con la que yo me muevo, no estamos en el plan de atacar ni al presidente ni al cambio, pero sí vemos que el cambio se ha quedado un poquito atrasado en el mundo de las abejas. Bueno, Telmo, yo creo que ese cambio se está quedando en el lugar de los desafíos, ¿cierto? Porque, bueno, hay una voluntad expresa, hay un mandato desde el presidente de la República, pero pareciera que los funcionarios como que no lo entienden o no lo quieren entender, se hacen los locos, como digamos comúnmente. Pero tenemos que seguir martillando, ya no podemos renunciar al cambio porque no se pueden hacer las cosas tal cual las quisieran. De ninguna manera, o sea, de ninguna manera desde mi perspectiva y de ninguna manera de la perspectiva de los apicultores. Nosotros, por ejemplo, creemos que el cambio debe reflejarse en que el Estado controle
la falsificación de miel de abejas, de productos de las abejas, miel, propóleo, jalea real. Si el Estado hace eso, pues seguramente vamos a ver reflejado el cambio. Y el cambio nos va a permitir generar riqueza para acumular, para las nuevas generaciones de nosotros. Entonces, digamos, ese, por ejemplo, el tema de la falsificación. Otro tema clave e importante que el decreto debería estar pensando es el tema de la deforestación en términos del uso de la guadaña, del uso de los agrotóxicos para matar la hierba, del uso de la motosierra, pero también de la deforestación grande esta del Amazonas. Le dejo una cifra, senador. La doctora Guiomar Nates hizo un estudio hace unos 15 años tal vez, y ahí plantean que por cada hectárea de selva deforestada se matan más o menos 50 colmenas. De 45 a 50 colmenas es el rango, lo cual nos lleva a que ese negocito de la coca le debería al país, si hoy son 253.000 hectáreas, ese negocio le debe al país 12 millones de colmenas, más el servicio de polinización. Ay, claro. Entonces, ahí uno ve que el cambio hace falta promover el cambio, ahondarlo. Nos hace falta que el cambio llegue a nosotros. Por ejemplo, en el decreto, si la arquitectura institucional actual no funciona, senador, ayúdanos a cambiarla, a construir una arquitectura donde la apicultura no esté en manos de un solo funcionario en el último rincón. Pobrecito, ese funcionario le ha tocado estar 45 meses y no han podido reglamentar, 48 meses ya, no han podido reglamentar la ley cuando pues es un tiempo suficiente y prudente si hubiera una arquitectura institucional preocupada por lo que es el país. Bueno, Telmo, nos toca ir cerrando ya, porque aquí en televisión el tiempo es Sí, señor. agua, decimos nosotros. No decimos oro, sino agua, porque el agua vale más que el oro. ¿Cuál sería el mensaje final que le damos al gobierno, a la población colombiana sobre este tema de las abejas? El mensaje final es que más allá de lo que uno trabaja directamente como gremio, como campesino, como artesano, como lo que sea, es supremamente importante volverse sujeto político. O sea, nosotros tenemos en la vereda, en el barrio, hay que construir comunidad, hay que dialogar con el vecino y así seguramente nos enteramos de que el problema de la venta de miel, de la venta del propóleo es común a todos los apicultores de todo el país. Entonces hagamos comunidad. Ese sería el gran mensaje y en la medida de lo posible, pues si uno se logra encontrar con agentes políticos como su merced o como el concejal del pueblo, finalmente, influirlos. Bueno, muchas gracias, Telmo. Apasionante este tema. El mensaje para el gobierno nacional, sobre todo el Ministerio de Agricultura, hay que colocarle las herramientas para que esta ley se haga realidad. Hay que darle la importancia, hay que crecer la institucionalidad que tiene la responsabilidad de responder por la apicultura en Colombia, colocarle los recursos para que funcione, porque este es un proyecto para la vida de nuestro país. Sostener la alimentación en nuestro país es responsabilidad del Estado y esa es la responsabilidad de los agentes institucionales como los responsables de este tema de la apicultura en el Ministerio de Agricultura. Bueno, muchas gracias, Telmo, por acompañarnos. Te invito a que nos acompañes en nuestra próxima sección que se llama Las Voces desde el Territorio. En esta sección nosotros promocionamos emprendimientos que existen en las veredas en nuestro país, actividades que desarrollan las comunidades campesinas. En esta oportunidad vamos a dar a conocer todas estas opiniones que nos dejaron las personas que participaron en la audiencia sobre el tema de apicultura el día de ayer en la tarde en el auditorio Luis Guillermo Vélez de acá del Congreso de la República. Ellos nos manifiestan algunas inquietudes y las damos a conocer. La apicultura no es solamente vida, la apicultura en Colombia es nuestra comida y es nuestro deber como ciudadanos y como apicultores defenderla todo el tiempo.
En la sociedad colombiana se necesita que se garantice el derecho a la alimentación, el cuidado del agua y a la agricultura sostenible. Esto se logra mediante la protección y garantización del servicio de polinización que nos ofrecen las abejas. Por lo tanto, dentro de esta legislación solicitamos que se proteja de forma íntegra a los apicultores y a las abejas. Y de esta manera finalizamos nuestro programa del Congreso al Territorio Campesino. Les damos las gracias, como siempre, a todo este fabuloso equipo del canal del Congreso que hace posible que todos los jueves estemos saliendo para comentar las cosas que venimos haciendo en favor del campesinado y en favor del pueblo colombiano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Las invitamos a que nos sigan sintonizando a través de nuestras redes sociales y a través pues, de los diferentes medios con los cuales nosotros estamos saliendo al aire. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es el momento de los territorios.